He vivido suficientes años como para saber qué aspecto tiene un país cuando está parado al borde de algo que todavía no comprende completamente. Y quiero hablar esta noche con honestidad, con claridad sin adornos, porque creo que eso es exactamente donde estamos ahora mismo. La mayoría de las personas se despertaron este domingo 22 de marzo pensando en sus familias, en la factura de la gasolina, quizás en el torneo de básquetbol. No las culpo. Pero mientras dormían, el presidente de los Estados Unidos publicó un mensaje en sus redes sociales desde su residencia en Florida, dándole a la nación de Irán 48 horas para reabrir completamente el estrecho de Hormuz o enfrentar la obliteración de sus plantas de energía, comenzando por la más grande. Esas fueron sus palabras exactas. Mira, yo he estado en esa silla. He tenido que tomar decisiones sobre el uso de la fuerza militar que me mantuvieron despierto por las noches y que cargo conmigo hasta el día de hoy. Así que no digo esto a la ligera. Lo que ocurrió anoche no es simplemente otro titular, no es simplemente otra publicación en redes sociales. Es un presidente en ejercicio, en medio de una guerra no autorizada, que ya está en su cuarta semana, trazando una línea roja en las redes sociales que podría afectar a 90 millones de civiles iraníes, elevar el precio del petróleo por encima de $150 por barril y arrastrar a toda esta región hacia una guerra que ninguno de nosotros puede controlar. Y aquí está lo que más me preocupa, y volveré a esto en un momento. La pregunta que todos deberían estar haciendo no es si Irán reabre ese estrecho, la pregunta es qué nos ocurre a nosotros, a nuestras instituciones, a nuestra economía, a las familias trabajadoras que ya están pagando $1 más por galón de gasolina que hace un mes, a nuestra posición en el mundo, a la Constitución misma, porque permíteme decirte algo, cuando una democracia va a la guerra, cómo va a la guerra importa tanto como por qué, y ahora mismo ambas cosas están en serios problemas. Kido, quédate conmigo porque lo que viene a continuación importa más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Para entender por qué este ultimátum es tan peligroso, tienes que entender cómo llegamos aquí, Ido, porque esto no vino de la nada, aunque lo pareciera. El 6 de febrero, Irán y los Estados Unidos estaban sentados en una mesa en Ginebra, negociaciones indirectas mediadas por Omán, tratando de alcanzar un acuerdo nuclear. Diplomacia, el tipo de trabajo lento, poco glamoroso, que no hace gran televisión, pero que mantiene a la gente con vida. Yo hice ese trabajo durante 8 años y sé lo que cuesta y lo que vale. Ido. Luego, el 28 de febrero, mientras esas conversaciones todavía estaban en curso, los Estados Unidos e Israel lanzaron lo que llamaron la Operación Furia Épica. Casi 900 ataques en 12 horas. Ciudades en todo Irán, instalaciones militares, defensas aéreas, infraestructura crítica. El líder supremo Ali Khamenei fue asesinado. Su hijo Moshtaba tomó el control. Y de un momento a otro pasamos de la diplomacia a la operación militar americana más significativa en el Medio Oriente desde la guerra de Irak. Y aquí está lo que no te dicen. El Congreso nunca votó sobre esto. La Cámara de Representantes intentó aprobar una resolución de poderes de guerra el 4 de marzo. Fracasó, el Senado lo intentó de nuevo tan recientemente como el 18 de marzo. Los republicanos la bloquearon. Kido. Así que estamos ahora en la cuarta semana de una guerra que los representantes del pueblo norteamericano nunca autorizaron. Eso no es un detalle técnico. Es la diferencia entre una democracia que funciona y una que no. Para el 4 de marzo, Irán había cerrado el estrecho de Hormuz, la vía acuática que transporta la quinta parte del suministro mundial de petróleo. Los precios de la gasolina subieron de $2.94 a $3.93 por galón en menos de 2 semanas, el aumento más rápido en un periodo tan corto desde la crisis del petróleo de los años 70. El crudo Brent superó los $105. Más de 5.300 personas han muerto, incluyendo más de 500 civiles, cuya única relación con este conflicto fue haber nacido en el país que está siendo bombardeado. Ayer mismo, misiles iraníes golpearon el sur de Israel, cerca de Dimona, hiriendo a más de 100 personas, incluyendo un niño de 10 años. Y en medio de todo esto, justo un día antes del ultimátum, el presidente dijo que estábamos, y cito textualmente, reduciendo la guerra. 24 horas después, está amenazando con obliterar plantas de energía. Tenemos que entender ese contraste porque el camino que nos trajo hasta aquí no fue inevitable. Kido fue elegido deliberadamente. Y las elecciones que vienen a continuación nos van a definir como país de maneras que durarán mucho más que cualquier ciclo electoral. Detengámonos y miremos realmente lo que el presidente escribió, porque las palabras importan.
especialmente cuando vienen acompañadas de una cuenta regresiva hacia la destrucción. Kido escribió, y estoy leyendo esto directamente: si Irán no abre completamente y sin amenaza el estrecho de Hormuz dentro de 48 horas, desde este momento exacto, los Estados Unidos golpeará y obliterará sus diversas plantas de energía, comenzando por la más grande primero. Kido, publicado a las 23:44 de Greenwich del sábado por la noche. Eso sitúa el plazo aproximadamente el lunes por la noche. Ese lenguaje genera más preguntas que respuestas. ¿Qué significa abierto completamente sin amenaza en términos operativos? Hay minas en esas aguas, hay instalaciones costeras destruidas. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica todavía tiene posicionamiento a lo largo del estrecho. El almirante Brad Cooper del Comando Central dijo apenas horas antes que la capacidad de Irán para atacar buques había sido degradada, lo que sugiere que el propio ejército ya considera que se han logrado avances. Entonces, ¿este ultimátum está basado en el cuadro real del campo de batalla o es algo completamente diferente? Y luego está lo que está amenazando: plantas de energía, infraestructura civil de energía que sirve a 90 millones de personas, hospitales, tratamiento de agua, hogares con niños dentro. Bajo los convenios de Ginebra, atacar objetos indispensables para la supervivencia de poblaciones civiles plantea profundas preguntas legales que ningún portavoz de ningún gobierno ha respondido públicamente. Esto no es una instalación militar, es el interruptor de luz de una nación entera, y la respuesta de Irán fue inmediata y sin ambigüedad. Su ejército dijo que atacaría toda la infraestructura energética y de desalinización perteneciente a los Estados Unidos y sus aliados en la región. Kido, eso significa los estados del Golfo, significa instalaciones donde hay miembros del servicio militar norteamericano estacionados ahora mismo. Quiero ser cuidadoso aquí porque respeto el cargo de la presidencia. Viví en esa casa, cargué ese peso y sé que todo precedente enfrenta momentos en que las opciones son malas y peores. Kido, lo entiendo perfectamente, pero también sé esto: la manera en que tomas la decisión importa casi tanto como la propia decisión. Y lo que vi anoche no fue el proceso deliberativo que la gravedad de este momento exige. Cuando ordené ataques contra Irak en 1998 en la operación Desert Fox, consulté con mi equipo de seguridad nacional. Informé a los líderes del Congreso. Me dirigí a la nación desde la sala oval. Cuando nos involucramos en Kosovo, construimos una coalición primero. ¿Fueron esas decisiones controvertidas? Absolutamente. ¿La gente estuvo en desacuerdo conmigo? Sin duda, pero había un proceso. Había rendición de cuentas. El pueblo norteamericano sabía quién estaba tomando la decisión y por qué. Esta es la verdad honesta. Emitir un ultimátum de 48 horas en redes sociales desde tu residencia de fin de semana, en Florida, un día después de decir que la guerra está reduciéndose sin una conferencia de prensa, sin un informe al Consejo de Seguridad Nacional al Congreso, sin siquiera una llamada telefónica a los líderes aliados que dependen de ese estrecho para el 90% de su energía. Eso no es como debe operar un comandante en jefe. Simplemente no lo es. Y hablemos del contraste que nadie puede explicar. El viernes nos estamos acercando mucho a cumplir nuestros objetivos. El sábado por la noche vamos a obliterar su red eléctrica. ¿Qué cambió en 24 horas? ¿Qué inteligencia se modificó? O no cambió absolutamente nada y lo que cambió fue el cálculo político de lo que sirve más ese día específico. Cuando el presidente está usando la amenaza de destrucción masiva como instrumento de las noticias del fin de semana, eso no es estrategia. Es espectáculo. Y los espectáculos cuestan vidas humanas cuando se materializan. Cuando era presidente, incluso cuando discrepaba del Congreso, y Dios sabe que lo hice, entendía que el sistema solo funciona cuando ambas ramas del gobierno se mantienen en conversación. La resolución de poderes de guerra de 1973 existe exactamente para momentos como este, y los republicanos del Senado han bloqueado cada intento de invocarla, cada uno solo. Eso debería preocupar a todo norteamericano, independientemente de su partido político, porque el próximo presidente que gobierne sin frenos de seguridad puede no ser el que votaste. Quiero ampliar el enfoque ahora porque esto no se trata solo de Irán. Se trata de lo que le está ocurriendo a la maquinaria de la democracia norteamericana misma. Las instituciones que nos hacen quienes somos. Piensa en lo que acaba de ocurrir. Una decisión que podría sumir a 90 millones de personas en la oscuridad, que podría desencadenar ataques de represalia en todo el Golfo Pérsico, que podría elevar los precios del petróleo a niveles que no hemos visto desde los peores días de la década de 1970. Esa decisión fue anunciada en una plataforma de redes sociales.
no desde la sala de situaciones, no después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional con líderes del Congreso presentes, no en coordinación con nuestros aliados, en una red social un sábado por la noche. Mira, no soy un hombre que se altera fácilmente, pero eso debería alarmar a todo norteamericano que se preocupa por cómo este país se gobierna a sí mismo. Porque cuando tomas decisiones de guerra y paz en redes sociales, no estás simplemente omitiendo un paso. Le estás diciendo al mundo que las instituciones que construimos durante 250 años, los controles, los equilibrios, las consultas, ya no importan. Y nuestros aliados están mirando. Japón importa casi el 90% de su petróleo a través de ese estrecho. Corea del Sur lo mismo. Las naciones europeas que estuvieron con nosotros después del 11 de septiembre, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, emitieron una declaración conjunta condenando el cierre de Hormuz. Eso debería haber sido la base para la acción colectiva, para una coalición real. En cambio, se enteraron del ultimátum de la misma manera que tú y yo, desplazando el teléfono en el celular. Guido, cuando trabajé con la OTAN durante Kosovo, no estábamos de acuerdo en todo, pero levantábamos el teléfono. Nos sentábamos juntos en habitaciones. Construíamos algo y porque lo hicimos, esa coalición resistió. Guido, ahora, el presidente ha llamado cobardes a los líderes aliados. Ha hecho amenazas unilaterales que afectan sus economías, su seguridad, su gente, sin siquiera avisarles, Guido. Y eso hace que Rusia, China y Corea del Norte entiendan que la toma de decisiones norteamericana es impredecible, no de una manera estratégica, sino de una manera desestabilizadora. Guido, y cuando los adversarios dejan de poder predecir cómo nos comportaremos, el riesgo de un error de cálculo, el tipo que inicia guerras más amplias, se dispara hasta el techo. No estamos simplemente tensando nuestra política exterior, estamos erosionando la arquitectura que la sostiene. Aquí está donde quiero ser honesto contigo de una manera que puede incomodar a algunas personas. Porque siempre que veo una decisión que no tiene sentido estratégico, he aprendido a hacer una pregunta diferente. ¿Quién se beneficia? Antes de que esta guerra comenzara siquiera dije públicamente que Benjamin Netanyahu llevaba mucho tiempo queriendo una confrontación con Irán. Porque mientras hay una guerra, hay una razón para mantenerse en el poder. Lo dije y lo sostengo. Eso no significa que Israel no enfrente amenazas reales. Las enfrenta. Esos misiles que golpearon cerca de Dimona ayer fueron reales. Ese niño de 10 años en el hospital es real. Pero la pregunta de si esta guerra en particular, lanzada de esta manera en particular, en este momento en particular, sirve a la seguridad del pueblo israelí o a la supervivencia política de su primer ministro, esa es una pregunta que vale la pena hacer. Pero aquí está quien realmente está pagando el precio. Y no son las personas que toman estas decisiones desde sus residencias de fin de semana en Florida, ni desde sus salas de juntas en Washington. Es la familia en Ohio, pagando $1 más por galón para llevar a sus hijos a la escuela. Es el conductor de reparto en Texas calculando si puede pagar el combustible para completar su ruta esta semana. Ido. Es el dueño de un pequeño negocio en Michigan, viendo cómo se disparan los costos de envío de los productos que necesita para mantener abierto su local. Ese aumento en el precio de la gasolina es un impuesto regresivo en el sentido más puro de la expresión. No golpea a todos por igual, golpea más fuerte a las personas que están en la parte de abajo de la escala económica, que gastan un porcentaje mayor de sus ingresos, en combustible, en transporte y en los alimentos, y bienes cuyo precio de distribución depende del costo del diésel. Exactamente las personas a las que se les prometió alivio económico. Ido, ya estamos viendo el efecto cascada, interrupciones en la cadena de suministro, temores de inflación que regresan después de que parecía que habían sido controlados, mercados financieros que se ponen nerviosos con cada nuevo titular. El cálculo político de aparecer duro con Irán se está priorizando sobre el bienestar material de las familias norteamericanas. Y eso no es fortaleza. Es una elección y es la elección incorrecta cuando quienes la pagan son las personas que menos pueden permitírselo. Muy bien. Hablemos de lo que realmente ocurre cuando ese reloj se agote. El plazo vence aproximadamente el lunes por la noche. Y tal como lo veo, hay 3 escenarios posibles. El primero, y creo que es el más probable, es que Irán cumpla parcialmente, permite que algún envío comercial pase quizás, bajo ciertas condiciones, pero no reabre completamente de manera incondicional. La administración declara una victoria parcial, extiende silenciosamente el cronograma y espera que el ciclo de noticias siga adelante. Eso podría ganar unos días, pero no resuelve nada estructuralmente. Las minas siguen ahí, el Segre sigue posicionado, y el conflicto subyacente, una guerra no autorizada sin un objetivo final declarado, sigue ardiendo.
El segundo escenario es que Irán no cumpla y el presidente ejecute la amenaza. Los ataques norteamericanos golpean plantas de energía en todo Irán. 90 millones de personas pierden electricidad en cuestión de horas. Los hospitales quedan a oscuras y los generadores de respaldo no alcanzan para cubrir la demanda de una población de ese tamaño en modo de emergencia nacional. El tratamiento de agua se detiene, las comunicaciones se interrumpen e Irán responde no solo contra Israel, sino contra la infraestructura energética y de desalinización en todo el Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, las instalaciones sauditas, todas potencialmente en la mira de misiles, que ya han demostrado que pueden llegar a sus objetivos con una precisión que ningún sistema de defensa en la región puede garantizar e interceptar completamente. Los precios del petróleo no solo se disparan hacia $150. En el escenario de represalia sostenida, los analistas hablan de $200 como posibilidad real en un plazo de semanas. Y ya no estarías mirando un conflicto contenido con límites geográficos manejables. Estarías mirando una conflagración regional completa, sin una salida visible, sin una coalición que la respalde y sin ninguna autorización del Congreso que le dé legitimidad democrática a lo que les está costando su sangre a los soldados norteamericanos que están en esas bases. El tercer escenario es que el plazo pase y no ocurra nada. Los Estados Unidos no ataca. Y en ese caso, la credibilidad norteamericana, la cosa que respaldó cada alianza, cada disuasión, cada negociación que conducimos en todo el mundo, recibe un golpe devastador. Cada adversario toma nota. Cada aliado se pregunta si nuestra palabra significa algo. Esta es la verdad honesta. Los tres escenarios dejan a los Estados Unidos en peor situación que antes de que esa publicación fuera escrita. Y eso es porque el ultimátum fue diseñado como un instrumento político, no como uno estratégico. Cuando te metes en una caja con un plazo que inventaste en redes sociales, cada salida parece una derrota. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Te diré dónde creo que nos deja. En un momento de decisión que no pertenece a un solo hombre, sino a todos nosotros. Estoy llamando a cada norteamericano, independientemente de su partido político, a exigir que sus representantes electos cumplan con su deber constitucional, votar sobre una autorización de guerra, celebrar audiencias públicas, obligar a esta administración a articular objetivos claros, un marco legal y una estrategia de salida. Eso no es partidismo. Eso es la República funcionando de la manera en que fue diseñada para funcionar. En 1991, antes de la Guerra del Golfo, el Senado votó 52-47 para autorizar el uso de la fuerza. Fue ajustado, fue polémico. Los senadores se pusieron de pie e hicieron su caso a favor y en contra. Y porque lo hicieron, cuando las tropas norteamericanas entraron en combate, lo hicieron con el pleno peso de la legitimidad democrática detrás de ellas. Así es como una democracia va a la guerra, no con una publicación en redes sociales a medianoche. Más de 5.300 personas están muertas en Irán, muchas de ellas civiles, que no tuvieron ninguna parte en ninguno de esto. Más de 100 israelíes resultaron heridos solo este fin de semana. Miembros del servicio militar norteamericano están en peligro ahora mismo en bases en todo el Golfo bajo amenaza de represalias que no pidieron. Y familias aquí en casa están viendo subir los precios de la gasolina sin fin a la vista, preguntándose cuándo alguna de estas decisiones comenzará a hacer sus vidas mejor en lugar de más difíciles. Creo con todo lo que tengo que fortaleza y moderación no son opuestos. La cosa más fuerte que América puede hacer ahora mismo es actuar a través de sus instituciones, con sus aliados, bajo la ley, con objetivos claros y autoridad moral. Eso no es debilidad, es el tipo de fortaleza que el mundo realmente respeta, porque es el tipo que dura. La medida de una gran nación no es lo que puede destruir, es lo que puede construir y lo que se niega a romper. Y ahora mismo estamos rompiendo cosas, algunas en el extranjero sí, pero también algunas dentro de nuestra propia democracia, que van a ser muy difíciles de volver a unir. Pero todavía creo que podemos corregir el rumbo. He visto a este país corregir el rumbo antes, a veces en el último momento posible, y creo en la decencia fundamental y el sentido común del pueblo norteamericano. Presta atención. Habla. Exi.